En nuestra materia de neuroanatomía estaremos hablando de un tema muy importante, la dopamina. Hablaremos qué es la dopamina y cuál es su funcionalidad en nuestro cuerpo. Este trabajo es entregado por Laura Lorena Calderón Bernal, Karen Geraldina Ávila Suárez e Isaac Cristo Quiñones, estudiantes de psicología de la Universidad Ariandina. Iniciemos sabiendo qué son los neurotransmisores. Inicialmente vamos a empezar por el concepto de neurotransmisores. Estas son sustancias químicas encargadas de la transmisión de señales que van desde una neurona hacia otra. Sin los transmisores no habría conexión química entre neuronas. Este proceso se da a través de la signasis, que es un proceso de traducción de señales, es decir, la manera en que se comunican las neuronas. Los transmisores son agrupados en neurotransmisores propiamente dichos y en neuromoduladores. Aunque actúan de forma similar, los neuromoduladores no están limitados al espacio signático, sino que se difunden en el fluido extraneuronal. Estos se clasifican dependiendo de su composición química, pero hoy nos vamos a enfocar en la dopamina. La dopamina se produce en muchas partes del sistema nervioso, pero esta se centra especialmente en la sustancia negra. Es también una neurohormona liberada por el hipotálamo, es decir, es uno de los muchos neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Esto significa que la dopamina tiene una función muy importante en los espacios sigmáticos, es decir, espacios microscópicos, en los que las células nerviosas establecen conexión de una a otra. Esta sustancia es producida por el propio cuerpo. Es la causante principal de sensaciones, tanto placenteras como de relajación. Entre las funciones de la dopamina también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje, incluso se ha visto que tiene un papel fundamental en la toma de decisiones. A continuación veremos más detalladamente cuáles son las principales funciones de este neurotransmisor. La dopamina y el movimiento. Los ganglios básicos regulan el movimiento. A su vez, dependen de una determinada cantidad de dopamina para funcionar con la eficiencia correcta. La acción de la dopamina transcurre a través de los receptores de la dopamina D1-5. La dopamina reduce la influencia de la ruta neuronal indirecta y aumenta las acciones de ruta directa dentro de los ganglios básicos. Cuando hay una deficiencia, los movimientos pueden ralentizarse y parecer descoordinados. Y si hay un exceso, el cerebro realiza movimientos innecesarios, como por ejemplo los tics repetitivos. Dopamina, comportamiento y el placer. Su secreción se da durante situaciones agradables y le estimula a buscar a uno actividad o una ocupación que sea agradable. Esto significa que puede agradar la comida, el sexo o alguna droga de la que se puede abusar, ya que son estimulantes para la secreción de la dopamina en el cerebro, en determinadas áreas como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. La dopamina y el apego. Algunas drogas compiten con la dopamina para asociarse al transportador de dopamina, inhibiendo su absorción. El resultado es el aumento de la presencia de esta misma, que lleva a generar placer y una adicción creciente. La dopamina y la memoria. Los niveles de dopamina en el cerebro, sobre todo en la corteza prefrontal, aumentan la capacidad de memoria a corto plazo. Sin embargo, si los niveles disminuyen, la memoria empeorará. Dopamina y la atención. La dopamina contribuye a la atención y a la concentración. Puede que juegue un papel importante determinando aquello que se retiene en la memoria a corto plazo. Se cree que cuando las concentraciones son reducidas en dopamina, puede contribuir a un trastorno de déficit de atención.
La dopamina es frecuentemente mencionada como la causante de las sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Dentro de sus funciones, la primera es la coordinación de ciertos movimientos musculares, regulación de memoria, procesos cognitivos asociados al aprendizaje e incluso han notado que tiene un papel importante en la toma de decisiones. La dopamina tiene mucho que ver con la personalidad de cada individuo. Podría ser uno de los factores a tener en cuenta a la hora de saber si la persona es introvertida o extrovertida, cobarde o valiente, seguro o inseguro. De acuerdo a esto, podemos ver que hay personas que para sentir placer necesitan ingerir, por ejemplo, mayor cantidad de chocolate. En esto hablamos del sobrepeso y la obesidad. La dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Veamos por qué motivos la dopamina puede estar en mayor cantidad de la considerada normal. Analicemos como primer caso el estrés. Una de las razones por la que una persona puede tener altos niveles de dopamina es el estrés, ya que esa sustancia se encarga, entre otras funciones, de prepararnos para la lucha o huida ante un peligro inminente. Por ello, un estrés continuo puede hacer que los niveles generales de esa sustancia aumenten. Un segundo punto tiene que ver con las drogas o los fármacos. El consumo de drogas y de algunos medicamentos puede elevar los niveles de dopamina. Un ejemplo de ello es la nicotina, razón por la que es fácil o muy sencillo engancharse al tabaco, por las sensaciones placenteras y de recompensa que éste llega a crear. La falta de sueño también es un punto muy importante. El hecho de que haya una falta de horas de descanso puede incrementar considerablemente los niveles de dopamina, ya que el cerebro intenta hacer un sobreesfuerzo para hacer frente a las labores del día a día. Es decir, a través de la dopamina se intenta compensar la falta de energía a causa de no dormir. Los alimentos. Algunos alimentos contienen precursores de la dopamina, por lo que su consumo podría aumentar ligeramente sus niveles. Entre esos se encuentran los bananos, las almendras y los lácteos. Los síntomas del exceso de la dopamina se puede observar o se puede manifestar por algunas señales. Podemos observar claramente si tenemos un exceso de dopamina teniendo en cuenta lo siguiente. Si llega a haber o presentamos mucha agitación, ansiedad, insomnio, algunas manías, alta energía o hiperactividad y estrés, entre otras señales. Puede que quizás nos lleguemos a preguntar, ¿tener unos niveles demasiado elevados de dopamina puede tener alguna consecuencia? Veamos algunas alteraciones relacionadas con el exceso de esta. La psicosis y la esquizofrenia. Un alto nivel de dopamina y un cerebro hiperactivo pueden llegar a provocar una psicosis o síntomas relacionados con la esquizofrenia, como por ejemplo las alucinaciones. De hecho, la forma de tratar la enfermedad es a través de los antipsicóticos, los cuales se encargan de reducir los niveles de dopamina. Otra de las enfermedades asociadas por el exceso de dopamina tiene que ver con el trastorno bipolar. Este trastorno bipolar pasa de una fase depresiva a una fase maníaca. Se ha visto que en la fase maníaca se produce un exceso de dopamina. Es por ello que esa enfermedad en muchas ocasiones se aplica el uso de fármacos antipsicóticos, con el fin de paliar los síntomas de dicha fase. Por último, tenemos los tic motores. El exceso de dopamina puede provocar la realización de movimientos innecesarios como los tic motores. Y la enfermedad de Parkinson también está relacionada con la dopamina, pero está causada por la falta de la misma. Síntomas al presentarse una deficiencia en dopamina. En el cerebro los movimientos pueden ralentizarse y parecer descoordinados, es decir,
no funcionan de manera adecuada. Otro síntoma puede ser la falta de concentración, especialmente en actividades o tareas repetitivas y aburridas, e impulsividad, falta de motivación. Y entre estos, el más grave puede desarrollar la enfermedad de Parkinson. Cuando se presenta el mal de Parkinson, las neuronas que producen dopamina mueren lentamente. Sin la dopamina, las neuronas que controlan el movimiento no pueden transmitir mensajes ni información apropiados a los músculos. Esto hace que sea difícil y en muchos casos imposibles de controlarlos. Este daño empeora lentamente con el pasar del tiempo. Déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno que hace extraordinariamente difícil para las personas concentrarse en tareas, prestar atención, quedarse quietos y controlar un comportamiento impulsivo. Esto afecta significativamente su desempeño escolar, laboral y su relación con otras personas. Lo que ocurre en el cerebro es que no se desarrolla eficientemente, llevando a que las neuronas no tengan conexión suficiente y no les permita funcionar de forma adecuada. Esto se ve reflejado en una comunicación cerebral muy lenta, principalmente en la región prefrontal y frontal de la corteza cerebral. Los síntomas negativos de la esquizofrenia suelen implicar una ausencia o disminución del funcionamiento normal y la conducta. Incluyen dificultad para experimentar placer por las cosas que antes les gustaba realizar, falta de energía y de interés. La dopamina desempeña un papel en el procesamiento del dolor a varios niveles del sistema nervioso central. Cuando se realiza un bajo nivel de dopamina, se asocia a síntomas dolorosos que ocurren con frecuencia, ejemplo en la enfermedad del Parkinson. La dopamina es uno de los neurotransmisores implicados en el autorreflejo de las náuseas y vomitar, vía acciones recíprocas en la zona del disparador del quimiorreceptor. Estos son algunos medicamentos antagonistas del receptor de dopamina. Su función principal son antipsicóticos, antiparkinsonianos y mejoran la sensación de náuseas y vómito. Para finalizar, concluimos que conocer la neurotransmisión, en este caso la dopamina, puede ser un excelente punto de partida para nosotros como psicólogos, ya que ésta hace parte del comportamiento humano, relacionándose con los tipos de personalidad. También se ha demostrado que la aversión al riesgo en los jóvenes se debe en parte a picos de dopamina durante algunos momentos que les hacen determinar mal sus expectativas, sobreestimando la probabilidad de obtener resultados positivos a partir de sus acciones. Es importante y de vital importancia conocer todo este tipo de funcionamientos del sistema nervioso para de esta manera saber cómo nosotros como psicólogos podemos adentrarnos a este tema y manejarlo, buscando soluciones y estrategias.